Betty Tapia de Martín del Campo le da la más cordial bienvenida a su espacio, saludándolo con mucho afecto y agradecimiento a todos nuestros fieles radioescuchas que nos sintonizan aquí en la 800 AM, Cadena Baja California, la imagen católica Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis y la arquidiócesis en tu radio. Usted nos puede llamar, con mucho gusto aquí estamos para recibir sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, dudas, al teléfono 622-8962. Si está usted en Estados Unidos, marque al 866-228-4305, Lada Nacional 01800-788-4606. Y si está usted por la web, red social, www.tjcatólico.com, y estamos con todo gusto al pendiente de recibir sus llamadas y comentarios. Iniciamos este espacio dándole gracias a Dios por permitirnos existir este día, ver, escuchar, sentir y tener a nuestros seres queridos cerca, con nosotros. Gracias a Dios nuestro Señor por permitirnos compartir este espacio, esta hora que es de ustedes, pero es para Dios nuestro Señor, y haber conocido también, y haber coincidido en tiempo y en espacio con nuestra existencia aquí y el ahora, a pesar de la historia de la humanidad que ha pasado. Hoy estamos usted y yo aquí escuchándonos, comentando y compartiendo este tiempo. Esta coincidencia, pues, es parte del proyecto de nuestro Señor. En septiembre del año pasado se editó el libro Educar para una nueva sociedad, que son reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, y fue llevada a cabo por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Este tema lo comencé a reflexionar con ustedes el pasado domingo 11 de agosto. Yo, a manera de resumen, analizábamos el domingo pasado, pues, el amplio concepto de educación expuesto por el psiquiatra Enrique Rojas en su libro La conquista de la voluntad, para dar preámbulo a este libro del Episcopado Mexicano. Y a manera de resumen, les voy a recordar que vimos que la educación es ayudar a alguien para que se desarrolle de la mejor manera posible en los diversos aspectos que tiene la naturaleza humana. Que educar significa comunicar conocimientos y promover actitudes. Que educar es información y formación, y esto es que se constituya un binomio clave en toda educación. No se puede dar una información sin el complemento, sin la orientación de la formación adecuada a ello. Dependiendo, pues, refiriéndonos a la educación de nuestros hijos como principal punto a tratar en este espacio, nosotros como padres, principales agentes educadores de nuestros hijos, es lo que tenemos que analizar: qué información deben de recibir nuestros hijos y qué formación se le debe de complementar de acuerdo a su edad, a su etapa, a su madurez, a su capacidad y a lo que esté viviendo. Dependiendo, esto es muy personalizado, cada hijo es distinto, aunque pudieran tener inclusive la misma edad. También comentábamos que los resortes principales que permiten alcanzar los objetivos propuestos en la educación es la motivación y el esfuerzo. Importantísimos estos dos puntos en la educación. Educar es mostrar una cierta doctrina. Educar es perfeccionar ciertas facultades mediante motivaciones, ejercicios específicos, etc. Toda educación conduce a la formación de un ser humano más completo, coherente y maduro. La mejor educación debe ayudar a la mejor formulación y desarrollo de nuestro proyecto personal. Y por último comentábamos la esencial tarea del educador como modelo a seguir para cualquier alumno. Es un gran equipo el que se tiene que lograr, el equipo de la familia primeramente, construyendo la base de la educación con una vida cristiana, con valores, principios religiosos y morales, convicciones, hábitos, disciplina, orden en casa, complementado con el gran equipo de la educación, de la docencia en las escuelas. Y es ahí donde los padres tienen que estar en contacto y comunicación con el maestro. ¿Qué maestro está dándole el ejemplo y modelo a seguir a tu hijo? Eso es lo que tenemos nosotros como papás, que es siempre estar al pendiente. ¿Qué maestros están influyendo también en sus pensamientos, en sus tendencias,
en su estilo de vida, en sus actitudes y en lo que quieren seguir. La tarea del educador es importantísimo, pero más lo que dice, lo que hace. Descifrar a cada individuo y cuidarlo para que dé lo mejor de sí mismo es tarea precisamente del educador del que estamos hablando. Educador padre, educador madre, influencia como educadores a los hijos, que son también la familia extensa, y sobre todo pues el maestro, que es el pilar de la base de la educación, de los conocimientos y de ciertas tendencias a ser y a pensar por parte de la escuela. Toda educación debe de humanizar, debe de construir a la persona humanamente y pues como conclusión del domingo pasado decíamos referente a este tema que una buena educación auténtica, como comentábamos, que humanice a la persona, que sea una educación efectiva, asertiva y constructiva, es aquella que lleve al ser humano como tal a encontrar la verdad absoluta que no tiene reveses, que no tiene otra cara, que no es relativa, que no es de acuerdo al momento, a la medida, a lo placentero, a lo que me convenga. Esa verdad absoluta es Dios, el amor a Dios y el amor a Dios a través de nuestro prójimo. Encontrar tu esencia como persona en esta vida, tu sentido de vida, tu trascendencia, tu vocación, tu misión aquí. Eso se tiene que descubrir como persona íntegra, en un equilibrio armónico de todas las facultades y capacidades y las potencialidades hasta lograr pues la plenitud de la realización personal dentro del marco de esa verdad absoluta de la que les hablaba, no de las verdades efímeras que vamos a ir descubriendo con nuestra madurez día a día. Juan Pablo II comentaba hace muchos años, claro, en 1980, en un discurso a la UNESCO referente a la educación, lo siguiente: la educación consiste en que el hombre llegue a ser más hombre, que pueda ser más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Qué vas a hacer con lo que recibes? ¿Qué estás haciendo con lo que te toca vivir? No vas a trabajar para hacer, para tener, para el placer de disfrutar, sino que vas a ser, S-E-R, ¿qué vas a hacer con letras mayúsculas en esta vida? Esa es la primordial, la prioridad en esta vida, esa es la prioridad que tienes que tener en mente en tus proyectos. Y tú, papá, tu mamá, nosotros como padres, es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente hacia dónde queremos conducir el camino de nuestros hijos, ahorita que están moldeables, ahorita que podemos nosotros precisamente darle un sentido, una brújula, una orientación a su vida, y ellos ya decidirán después respecto y conforme a las bases que nosotros les dimos. Pero bueno, ¿de dónde pues? ¿De dónde va a proceder esta responsabilidad nuestra y este compromiso con el aquí y el ahora en la educación? La tarea educativa, que es una responsabilidad compartida, pues, ¿de dónde procede? Vamos a analizar este tema ya entrando al libro del Episcopado, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y en esta compleja realidad social que vive nuestro país, los signos positivos de esperanza y de vida se entrelazan con esas manifestaciones y acontecimientos sembradores de violencia, claro, de frustración y de muerte, que van a afectar a todos nosotros ciudadanos y en particular a los cristianos. No nos vayamos nada más contemplando un aspecto global de la ciudadanía de nuestro país. Aterricémoslo más específicamente a nuestros hijos. Al asumir Jesucristo la condición humana, no solo le dio un nuevo sentido a la historia de los hombres, sino que sembró en ella, mediante su resurrección y la acción vivificante del Espíritu Santo, el germen de la esperanza, de la felicidad y de la inmortalidad. El testimonio de su vida
su evangelio y su espíritu nos obligan a leer los acontecimientos, por más dolorosos que sean, como signos de los tiempos, es decir, hechos significativos y esperanzadores que nos interpelan para vencer el mal con el bien. ¿Cuáles son esos signos de los tiempos? Es lo que vamos a empezar a analizar para desglosar de ahí qué tenemos que ir cambiando en la técnica de la educación, empezando desde casa, con estos signos de los tiempos que nos toca compartir, la responsabilidad del aquí y el ahora. La presencia, pues, del resucitado de nuestro Señor en su iglesia es garantía de triunfo sobre el mal, el pecado y la muerte. Hemos sido salvados en esperanza y avanzamos hacia la victoria, lo cual pues no impide que nuestra responsabilidad y compromiso sea con el aquí y el ahora. Este cambio de época. Uno de los enunciados centrales del documento conclusivo pues de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, pero la que fue celebrada en Aparecida, en Brasil, en mayo del 2007, establece que nos encontramos inmersos en un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. La cultura implica el ambiente vital de la persona, el modo en que se relaciona consigo misma, con sus semejantes, con la naturaleza y con Dios, y por tanto, la manera en que se concibe y expresa el significado de la existencia. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Cómo se vive en comunidad koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Ya estamos de regreso
aquí en su espacio Platicando con Betty. Les recuerdo que estamos en el 800 AM Cadena Baja California, La Imagen Católica. Puede llamarnos al 622-8962. Si está usted en Estados Unidos, 866-228-4305. Lada Nacional 01800-788-4606. Y por la red www.tjcatólico.com. Y comentábamos referente a la cultura, qué influencia tiene la educación en la cultura y la cultura en la educación. Es un aspecto que se nota siempre en un nivel global, que lo vemos muy alejado de nosotros, pero realmente estamos inmersos en esta cultura. La cultura la empezamos a hacer cada uno de nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Influimos en la cultura y la cultura influye en nosotros. Es un binomio perfecto de acción y de reciprocidad. Nos complementamos uno al otro y lo podemos mejorar, porque la cultura empieza desde casa, desde cada uno del actuar y de los proyectos y de las perspectivas y de la superación personal que tengamos en mente y de lo que vayamos avanzando como personas. Desde ahí empieza nuestro aporte a la cultura y el cambio también, para ser promotores de cambio de la cultura que nos está tocando vivir en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. El contexto externo, pues claro que influye en nosotros y nosotros en él. La cultura por naturaleza se comunica, se crea y se recrea a través de la educación. El cambio cultural que ha experimentado y que experimentamos ya exigirá su correspondencia en el campo educativo, por supuesto. Y sobre esto vamos a ver qué nos dice Enrique Rojas en este libro con el que estamos complementando el tema de la educación sobre la cultura. Enrique Rojas nos dice que la cultura hace al hombre más libre y con más criterio. Max Scheler decía que la cultura es humanización, un proceso mediante el cual nos hacemos hombres en medio del pasado histórico y del presente fugaz. ¿Quién es Max Scheler? ¿Quién fue Max Scheler? Él vivió a finales de los 1800 hasta principios de los 1900 y fue un filósofo alemán. En el desarrollo de la fenomenología trabajó mucho, también en la ética y en la antropología filosófica. La antropología filosófica es una rama de la filosofía, una disciplina, por decirlo así, que estudia todas aquellas respuestas que complementan las grandes interrogantes. Complementan porque, bueno, siempre se va avanzando en esta respuesta del sentido de la vida aquí de la humanidad. Nunca se va a tener la respuesta completa ni única, siempre se va a ir avanzando conforme vaya avanzando la historia de la humanidad, pero se va dando respuesta a estas grandes interrogantes del sentido de trascendencia de la existencia del hombre. ¿Y para qué está aquí y por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el sentido de estar aquí en esta vida que busque el hombre en realidad, su felicidad, etcétera? Todo esto es parte de los estudios que hizo Max Scheler dentro de la antropología filosófica, que es uno de los grandes aportadores en este tema, y también hizo importantes trabajos en la filosofía de la religión y advirtió sobre el nazismo. El ex Max Scheler, que nos comentaba que la cultura es humanización, un proceso mediante el cual nos hacemos hombres en medio del pasado histórico y del presente fugaz. Y Ortega, en El Espectador, que él es un escritor, filósofo, ensayista español, ¿verdad? Y El Espectador es una antología, digámoslo así, que tiene reflexiones de sociología y de historia. Y Ortega también comentaba al respecto que la cultura es un movimiento natatorio, o sea, un bracear del hombre en el mar de su existencia. Son ideas muy profundas que en otro momento pudiéramos comentar, pero bueno, la cultura es más allá de lo que nosotros podemos ver nada más y sentir nada más como arte, ¿verdad? Como algo que nos inclina al arte, a las tradiciones, a las costumbres. Ser culto es ser rico por dentro, tener más claves para interpretar de forma correcta la vida humana. Si cualquier filosofía significa meditación sobre la vida, filosofía es el amor a la vida. La cultura es el texto, pues, externo
que habita en el interior del ser humano. Por ello, todos los esfuerzos de la voluntad, aunque hoy está muy escaseada ese trabajo a la voluntad, ese esfuerzo a la voluntad, todos los esfuerzos de la voluntad por avanzar en esa dirección son pocos. Para muchos, casi toda la cultura que hay en sus vidas es la televisión, únicamente la televisión, desgraciadamente, y mucha cultura de televisión tenemos en nuestro país. Y esta, en el momento actual, carece de calidad suficiente. ¿Qué programación tenemos? ¿Qué programación tenemos últimamente en estos últimos años en televisión? Se ha puesto de moda la televisión con acierto. La expresión televisión es basura, claro que es basura, que contiene en su seno masivamente mucho de pornografía, de sexo fácil, de violencia, de concursos absurdos que se llaman ahora reality shows. Y estos reality shows, ¿qué son? Pues últimamente merecen un apartado aparte. Estos dramas de la vida real sirven de ganchos de audiencia, nada más, convirtiéndose en géneros de moda en las cadenas de todo el mundo. Este recurso morboso, pues, se alinea a base de un hecho breve, visualizable, lleno de dramatismo, sufrimiento, violencia. ¿Por qué lo utilizan? ¿Por qué está de moda? Porque es un gancho precisamente para atraer gente que esté sentada sin pensar, solamente comparando su vida con lo que está pasando en ese reality show para decir yo soy mejor que esa persona, juzgar, criticar y no ver precisamente lo que estás aprendiendo de ahí, lo que se está quedando en tu inconsciente, en tu subconsciente y lo que afecta a las personas que también a tu lado lo están escuchando y lo están viendo, que muchas veces son sus hijos. El morbo vende, por eso están ahí los reality shows. Y su lenguaje nos bombardea con sensaciones más que con ideas. Aquí se cumple otro principio, la tendencia de la televisión a procurar entretener y hacer pasar el rato a costa de lo que sea. ¿A costa de qué? A costa de que estés tú sentado sin hacer nada, sin pensar, que te lo den todo digerido, pero que además te estén entrando ideas, pensamientos, sentimientos y emociones negativas que a fin de cuentas, aunque no te percates de ello en el momento, no lo puedas absorber, no lo puedas discernir en el momento, entra a tu inconsciente y de alguna manera después, posteriormente, se van acumulando y van a salir. De ahí que ese calidoscopio pues, de errores, ese desfile de situaciones trágicas, no sea otra cosa que cultivar una curiosidad malsana. Interesa la vida ajena convertida en dolor. Eso es lo único que interesa. El telespectador llena su vacío, sumergiéndose en escenas patéticas, con lo que uno se queda relativamente tranquilo con su vida. Claro, al compartirla con lo que se está viendo, pues lo que vas a decir es que bárbaro, mira nada más lo que hace, cómo se atreven, qué tipo de personas, qué tipo de gente, y tú te sientes superior. Qué lejos está todo esto de una efectiva, buena, auténtica, constructora cultura. Con esta mediocridad, sí, claro, es mediocridad. El hombre no va a llegar, no vamos a llegar muy lejos, pues queda indefenso y quedamos indefensos intelectualmente, siendo fácil presa de la manipulación de cualquier mensaje. Desgraciadamente, esta programación es lo que prevalece en los medios de comunicación, la televisión, que es el invitado al lugar más importante de nuestra casa, que es la sala, y es lo que más visitamos durante el día, a lo que más horas se le invierte en el día. Y desgraciadamente, las personas que pueden tener menos acceso a la educación por diferentes circunstancias, por la situación social, por su nivel económico, afectadas y son las más vulnerables, las víctimas del sistema de educación y del sistema económico, político y social en México, las familias más necesitadas en todos aspectos, son las primeras en recurrir a la televisión y a ver este tipo de programación, desgraciadamente, y es mayoría. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? La cultura es como una segunda naturaleza, eleva por encima de lo inmediato y ayuda a madurar, contribuye al progreso personal. Si no tuviera estos fines, sería una lección
intranscendente, divertida, que no despierta, sino que adormece, que no alumbra, sino que deslumbra. El hombre no puede desarrollarse y desplegarse de forma completa si no es a través del conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea en toda su amplitud. La persona no puede vivir aislada, tiene que estar inmersa en su comunidad, ver qué está pasando, contribuir, participar. Debe sentirse recíprocamente responsable con el compartir, con el dar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede recibir? ¿Qué tiene que mejorar? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que aportar? Es un complemento recíproco, una complicidad de acciones, de actitudes. El individuo pegado a la televisión liquida sus aspiraciones culturales con sucedáneos epidérmicos, o sea, con cuestiones superficiales que a la larga le van a dejar únicamente vacíos. La cultura es para el hombre el asidero donde ir una y otra vez a refugiarse, a buscar alimento para su conducta, para saber a qué atenerse. La cultura como asidero se refiere a que es algo de sostén para el hombre, algo de apoyo, eso significa asidero. Su fin consiste en ayudarle para que su vida sea más humana, tenga más relieve y le revele sus verdaderas posibilidades. Vamos a una pausa y regresamos compartiendo el concepto de cultura. No se vayan. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Y después del duelo, ¿qué? Talleres Arquidiocesanos para Familias en Duelo, TAFED, te invitan al tercer desayuno conferencia a beneficio de Casa Betani TAFED, impartido por el licenciado Darío Gamboa, sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana, en la parroquia San Miguel Arcángel. Donación 125 pesos o $10. Cupo limitado. Llama al teléfono 681-5584. Te esperamos. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Ya estamos de regreso y continuamos comentando sobre la cultura. Para educar la voluntad hacia la cultura es menester estimular la inquietud por sus distintas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la cultura? Literatura, una buena literatura, escoger buenos autores. ¿Qué vas a leer? No te metas basura, no veas revistas que solamente son temas de una libertad sexual, de una libertad de moralidad, y no libertad, libertinaje de moralidad, libertinaje de sexualidad, libertinaje de géneros sexuales, etc. Escoge una buena literatura, escoge una buena lectura que cultive realmente, que cultive y construya buenos conocimientos, buena formación dentro de ti con esa información que vas a obtener.
También otra fuente es el arte, la música y todo ello al servicio del ser humano para hacerlo más maduro, completo y con un mejor desarrollo en su totalidad. Sin cultura está uno perdido, sin el equilibrio suficiente. La cultura como superestructura se forma de acuerdo con una determinada concepción del hombre que puede ser variable. De ahí que surjan diversos tipos de cultura. Desgraciadamente, la hedonista, que es el placer por el placer, la marxista, que es muy dirigido al trabajo, con tendencia socialista, la permisiva, la psicoanalítica, la relativista, que lleva al consumismo, y etcétera. Y así le pudiéramos seguir comentando todas estas tendencias ideológicas que han llevado el mundo y la gran industria del poder y del dinero como signo de nuestros tiempos a manejar el pensamiento de la humanidad, muy lejano de lo que Dios como maestro nos vino a enseñar hace 2000 años. Por tanto, les digo que conducir la voluntad hacia la cultura, hacia los valores, es una tarea que hay que saber ofrecer como camino hacia la libertad personal y el crecimiento interior. Este debe de ser el móvil, el tirón para acercarnos a todo lo que esté relacionado con la cultura, con lo cultural, no para el lucimiento personal de cara a la galería, sino para ser más dueño de uno mismo, para tener el autodominio y gobernarte y saber conducir las riendas de tu vida hacia lo que sea bueno para ti y acercarte más a Dios. Es más para mí. No hay felicidad sin amor, trabajo y cultura. Hay una serie de preguntas que nacen de la urgencia por comprender la realidad que nos interpela y de responder como sociedad, como miembro de la sociedad. Siéntete ciudadano, siéntete importante y responsable de lo que pasa en tu comunidad y también de lo que pasa en tu iglesia. Y al sentirnos pues comprometidos, las exigencias educativas del corazón de hombres y mujeres de nuestro tiempo también nos corresponden. 3 son, a juicio de esta conferencia episcopal, las 3 grandes y más importantes preguntas de la educación ahorita respecto a los signos de estos tiempos. ¿Cuáles son los rasgos característicos de este profundo cambio cultural del que también somos autores? Y de ahí se va a desglosar qué es lo que tenemos que hacer, pues, respecto a la educación en casa. ¿Qué impacto tiene este cambio en la persona respecto a la cultura y cuáles son las exigencias educativas que de ahí brotan nuevamente? ¿Y en qué consiste este cambio de época para saber qué hay que cambiar en casa, qué hay que cambiar en tu persona, qué tienes que empezar a profundizar, a reflexionar, a reorientar, a descartar, a cortar en tu vida? Cada etapa de la historia de la humanidad se distingue de las demás por el conjunto de certezas que a nivel cultural definen la vida de las personas y de los pueblos de esa época y de nuestra época. Observamos, por ejemplo, en la cosmovisión colectiva, diferencias muy claras entre el mundo precolombino, lo que fue el mundo precolombino, muy diferente a lo que fue el mundo colonial, la época de las independencias en México, y de la independencia en México, y el actual momento latinoamericano influido por la dinámica de la globalización. ¿Qué nos ha traído de bueno la globalización? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? No tenemos por qué asumir todo lo que trae la globalización, todas las ideas liberales, en algunos aspectos de la cuestión moral, como les decía, de la cuestión de géneros géneros de sexo, nuevos géneros de sexo, por decirlo así. Ya sabemos que solamente nuestro Señor trajo al mundo al hombre y a la mujer. ¿De dónde salieron los otros? ¿De dónde? De esa mentalidad liberal que nos trajo la globalización. ¿Lo tenemos que asumir? ¿Tenemos realmente que aceptarlo? ¿Es una verdad absoluta? ¿Verdad? ¿O es un producto, o es producto del hedonismo y del relativismo, de un placer momentáneo que proviene de un gran vacío del hombre, del gran vacío que prevalece hoy en los jóvenes por falta de orientación, de sentido de vida, de trascendencia, de afecto, de cariño en el hogar, de atención por parte de los padres? ¿Qué está pasando en la mente de los niños y de los jóvenes que se nos están escapando de las manos y están asumiendo como respuestas a su vida
estas alternativas, porque solamente son alternativas, que no son verdades, que no son parte de la verdad absoluta. Este abanico de sexos, de géneros, ¿verdad? De sexualidad vivida con libertinaje y con placer, no te va a llevar a nada bueno más que precisamente a una división de tu persona, a la secularización, hablando en términos generales y amplios, la secularización de la iglesia, la secularización de la familia, la división de la familia, de la educación, a la secularización también de la moralidad de la persona, la división pues de tu persona, de tu interioridad, de tu intimidad, que somos una unidad substancial en cuerpo y alma. Y con esto estamos dividiendo el cuerpo del alma. Usamos el cuerpo y el alma, ¿dónde la dejamos? ¿No se ve afectada con esto? Claro que se daña, Estamos usando al cuerpo como una cosa, estamos cosificando pues esta parte de nuestra persona y el alma y el espíritu se ve afectado. Va a acabar únicamente en una olla vacía. Cada una de estas épocas posee un conjunto de valores no cuestionados que configuran un paradigma. Un paradigma es algún patrón a seguir, algo de la cual partimos, es decir, una base sobre la que se desenvuelve la vida de las personas, de las sociedades y de las instituciones. La secularización de las instituciones respecto a la unidad de la iglesia, de la educación, de una moralidad, del servicio pues de las instituciones gubernamentales al ser humano como persona, al personalismo, al desarrollo humano, está partiendo y está logrando que el ser humano se pierda y se confunda. El cambio de época actual tiene un impacto a nivel global en todos los ámbitos: económico, político, social, religioso, cultural, educativo, y claro que modifica los valores y comportamientos en todo el planeta, impactando en las tradiciones y en la identidad de los pueblos y también en tu identidad. Se dilata de manera exponencial a través del desarrollo de las tecnologías y los medios de comunicación, como es el Internet, con capacidad de poner en contacto recíproco a personas, superar distancias e intercambiar información de manera inmediata. Estos deben de ser instrumentos nada más y herramientas que ayuden al hombre a llevarlo por un buen camino y a la superación y al encuentro con su persona, del bien y hacia el bien. Y realmente, muchas páginas de Internet, las herramientas que utilizamos en los medios de comunicación y la tecnología, lo que hacen es precisamente lo contrario, llevar a deshumanizar a la persona. El propio cambio de época lleva consigo una fuerza transformadora que impacta en las más profundas dimensiones de la vida cotidiana de las personas y de las comunidades. Claro que sí nos pega, claro que sí nos afecta, claro que sí nos desvirtúa, que sí nos confunde y que sí nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque lo hace todo mundo lo usa y acabamos por hacer lo mismo. ¿Es un entorno difícil de comprender? Por supuesto que es un entorno difícil de comprender. El conjunto de avances científico-tecnológicos que hemos vivido en las últimas décadas han hecho que el mundo se vuelva mucho más complejo y resulte difícil percibir su unidad. Se vive una realidad fragmentada, que es lo que comentábamos, la secularización, la división, la fragmentación pues de la persona, y a fin de cuentas aterriza en la fragmentación del cuerpo y del alma. Se mira la realidad unilateralmente, ya sea desde la perspectiva económica, política o científica, reduciéndola a solo algunos de los aspectos, y se interpreta a la naturaleza humana como algo puramente biológico, socioeconómico o sentimental. Estamos pues cosificando, haciendo una división de nuestro ser íntegro y pleno, que es llamado al amor y a la integración. Es como si la cultura se hubiese resquebrajado en aspectos parciales. En particular, por ejemplo, la economía y el mercado son cada vez más el criterio desde el que se ve y se usa la realidad. El ámbito educativo se ve afectado por este reduccionismo de las exigencias del mercado, que se convierten en criterios rectores al diseñar políticas y programas
para la formación educativa, sobre todo de la niñez y la juventud. ¿Influenciadas en qué? ¿Supervisadas por quién? ¿Controladas por quién? ¿Manejadas por quién? ¿A dónde quieren llevar a los niños y a los jóvenes mexicanos? ¿Qué quieren hacer de este país con estas bases que se están dando en la educación? El problema cultural de fondo es que la vida de cada persona fluctúa cada vez más como caminando por su cuenta y se va alejando poco a poco de la pregunta por el significado y el misterio de la existencia. Esto es de lo que comentábamos hace rato como las grandes interrogantes de la antropología filosófica, y no se están dando respuestas, y podemos decir, ¿quién está dando respuesta a estas preguntas? Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty, no le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Sigamos platicando con Betty, ya estamos de regreso. Koinonia Media. Ya estamos de regreso hablando de la importancia y de la influencia de la educación y de la cultura en la construcción de la persona. Nosotros como padres, precisamente refiriéndonos a la construcción de la personalidad, a la construcción de este gran proyecto de vida de nuestros hijos que está en nuestras manos y que Dios nos encomendó. Comentábamos hace ratito, pues, de esta división de la persona que está promoviendo y que se ve promovida por esta cultura transgiversada, ¿no? Desvirtuada, que estamos viviendo en esta época con estos signos de los tiempos que nos ha tocado vivir. En el periódico Presencia hay un apartado que sale precisamente hoy, domingo 18, que dice no a la legalización de la marihuana y sí a la educación. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Él ya había dado a conocer su postura al respecto durante la Jornada Mundial de la Juventud, donde decía no es la liberación del consumo de drogas, como se está discutiendo en varias partes de América Latina, lo que podrá reducir la propagación y la influencia de la dependencia química en la base de su uso. Es preciso afrontar los problemas que están precisamente en este uso y consumir de drogas, promoviendo una mayor justicia, lo que se debe de lograr, promover la justicia, educar a los jóvenes en valores que construyan su vida y la vida en comunidad, acompañando pues a los necesitados y dando esperanza en el futuro. A la inquietud de estos jóvenes, bien orientada, bien formada con la información que están obteniendo, qué formación le estamos dando a estos datos que están recibiendo nuestros jóvenes a través de todos los medios de comunicación. Esto es importante porque es una consecuencia. Las adicciones, la marihuana, el consumo de cocaína, de droga,
el exceso de alcohol. Todas estas son desfogues, es una manera de desahogar ese vacío, más bien de llenar, de desahogar esa tensión y esa tristeza que traen dentro, pero de llenar ese vacío existencial y emocional que traen nuestros jóvenes que no fueron llenados con afecto, con atención por parte de padres, con buena formación, con buena educación, con buena preparación, con una buena orientación de su vida, que alguien les dijera lo más básico, ¿verdad? Que son importantes aquí, que vienen a algo, que tienen que trascender con su persona, que sus capacidades y sus potencialidades tienen un sentido en esta vida. ¿Quién se los diría? Tal vez nadie. Por eso van y se refugian en las drogas, en el alcoholismo, en el libertinaje, en el sexo, en el juego. El Papa Francisco, también ya obviamente manejado desde Juan Pablo II y desde Benedicto XVI, vienen trabajando mucho precisamente en esta orientación a la juventud, que es precisamente la juventud, la esperanza de la Iglesia Católica. La falta de sentido unitario de los factores que componen la realidad trae consigo una profunda fractura en la fe y la vida. Fractura en la fe y en la vida. Se está queriendo separar en todo a la fe de la persona y con todo lo que concierne a la persona. ¿Por qué? Porque la fe no conviene, la fe no produce, la fe no es poder, la fe no es dinero. En donde la razón ha abandonado su vocación de buscar el significado último, reduciéndose al ámbito de lo eficiente y lo inmediato, nada más, lo que me llena ahorita, ahora. Como les decía anteriormente con el libro del hombre light, lo rápido, lo inmediato, sin el menor esfuerzo y lo más rápidamente posible. Dios sí existe, no importa. Se repite en lo interno la persona emanada de este contexto. La moda es ahora, Dios no existe y no importa. Esa es la bandera de hoy como signo de nuestros tiempos. Y además, muchos ni conocen a Dios. ¿Y quién es Dios? Pero Dios no me conviene. Y si creo en Él, y si conozco algo de la doctrina de la fe, pues nos dejamos llevar por esta moda y estas tendencias. Y si todo el mundo lo hace, pues puedo hacer un Dios a mi medida, ¿verdad? Algo que me convenga. Soy católico, pero en esto pues no importa, todo el mundo lo hace. Hay que seguir la corriente, ¿no? ¿Por qué? Por la presión social, por la pena, por la vergüenza a ser diferente. ¿Por qué? Porque tienes una buena fe dentro de ti que te da la fuerza a saber decir no, o porque precisamente te falta conocer más a Dios y conocer más la fuerza de la doctrina de la fe para tener la fortaleza y la valentía de decir esto no porque me aleja de Dios. ¿Qué es lo que pasa dentro de ti? Estamos separando pues la espiritualidad de la racionalidad, la fe de la intelectualidad. Y debemos de saber a grandes rasgos que la fe y la ciencia se complementan. La ciencia debe trabajar también para confirmar la fe. Contrario a lo que sucedía en el pasado y en nuestros pueblos, la fe ha quedado reducida a un sentimiento, a una piedad intimista, carente de razones y desvinculada de la vida. Se falsifica el concepto de realidad con la amputación de la realidad fundante y por eso decisiva, que es Dios, lo cual solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Todo lo que se aleja de Dios destruye al hombre. Recuerden y recordemos que el alma es lo que nos da vida, lo que anima. Eso es lo que nos da la vida. Desde que fuimos concebidos, en el momento de la concepción, de la fecundación, hay una chispa que infunde Dios, ¿verdad? A este conjunto de células que se empiezan a reproducir desde la unión del óvulo y el espermatozoide, y Dios infunde la vida con el alma y con el espíritu para que lo necesitemos a Él y para que estemos en contacto y en comunicación con Él. Y nosotros queremos romper y sacar de nuestro cuerpo ese espíritu, esa alma que Él nos infundió y nos puso como un chip en nuestra computadora para buscarlo a Él, para seguirlo a Él, para amarlo y para amar a los demás y para hacer el bien en el espacio y en el tiempo que nos tocó vivir y lo que queremos y lo que estamos tratando de hacer,
cada día es lo contrario. Queremos sacar ese chip de nosotros, pero no vamos a poder. Dios es más fuerte que nosotros. Dios todo lo puede y Él siempre, sin rencores, va a ver por nuestro bien. Así tratemos desde nuestro hogar, a nivel de comunidad, a nivel de ciudad, de Estado, a través de las leyes, de nación, a través de intereses políticos, económicos y sociales, sacar a Dios y a la Virgen de Guadalupe de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra nación. No vamos a poder. La Virgen tiene aquí su casa. Y tenemos un pueblo evangelizado también. Tenemos un pueblo que se llenó de una educación católica, cuya educación empezó precisamente con la evangelización, y donde vino la Virgen a ayudarnos y a llevarnos de la mano en esta educación desde nuestros indígenas que no conocían a Dios. Vino la Virgencita con ese color moreno hermoso a decirnos: soy mexicana y yo los acompañaré siempre. Pero estamos luchando contra ello, la queremos sacar desde que empezaron las leyes abortistas, sobre todo en la tierra de la Virgen de Guadalupe, en la tierra del Distrito Federal. Con las leyes abortistas estamos tratando de sacar el amor guadalupano del corazón de México. El pragmatismo imperante deja poco tiempo y energía para la búsqueda de algo más profundo que el éxito o la satisfacción inmediata. El radicalismo, por decirlo así. La búsqueda del significado último de la vida y la experiencia de lo trascendente están como ausentes, ajenas a una sociedad aparentemente satisfecha de sí misma, aparentemente, porque todo es momentáneo, y sin embargo llena de incertidumbre y angustia sobre el futuro. Claro, si no tenemos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros proyectos, en nuestra agenda, en el hoy, en el mañana, en el mes que entra, si no tenemos a Dios reflejado en nuestros proyectos personales y de familia, nos confundimos y nos sentimos perdidos, porque Él es la única persona que puede ver por nuestro bien y que nos puede dar una claridad a todo lo que nos esté pasando, nos puede dar un buen sentido de todo el sufrimiento que podamos tener, mucho o poco, lo que sea. Las interrogantes propiamente humanas, como son: ¿qué sentido tiene todo? ¿Por qué existe el dolor y la muerte? ¿Por qué vale la pena realmente vivir? Estas son de las preguntas que yo les comentaba, que es parte de lo que es la disciplina de la antropología filosófica. Estas preguntas, que surgen siempre al entrar en contacto con la realidad, se ven eclipsadas por el deseo de lo inmediato y son relegados al ámbito de lo subjetivo, quitándoles así poder para crear una comunidad. ¿Por qué de lo subjetivo? Como quiero y pienso yo, no como debe de ser. Lo que quiero sentir yo ahorita, no lo que debe de ser y lo que me pide Dios. Ese es el relativismo, el subjetivismo, la verdad como yo la quiero ver, no como es. El deseo de plenitud del ser humano, a pesar de todo, no se cancela. Por eso cada persona continúa buscando sentido para su vida, y no es extraño que vuelva a descubrir caminos que lo llevan a la dimensión religiosa como respuesta a las exigencias de su corazón. A fin de cuentas, y con esto quiero terminar, redondear y concluir este día, este tema, a fin de cuentas, como los toros, los que son taurinos, que regresan, los toros después de una estocada regresan a su querencia. A fin de cuentas, el hombre, después de haber vivido, después de haber experimentado tantos sinsabores en su vida, regresa a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que con Dios se encuentra la paz, la tranquilidad, la estabilidad. Y a fin de cuentas, el hombre, en los últimos momentos de su vida, termina por reconocer que el que viene de Dios termina en Dios. Aquí los dejo con esta reflexión de la educación. ¿Qué estamos haciendo por la educación de nuestros hijos para cambiar la sociedad de nuestro país? Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Hasta pronto. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía.